Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que disfrutan de las historias que tejen pasión, romance y ese toque de magia que solo algunas parejas logran transmitir. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de ese fenómeno que todos conocemos como el ritmo del amor. Sí, esa chispa, esa conexión que nos hizo soñar despiertos y que para muchos marcó un antes y un después en el mundo de las series. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. Abróchense los cinturones porque nos vamos a adentrar en la historia que conquistó corazones a nivel mundial. ¿Recuerdan cuando vimos por primera vez a Candy Beat y a Sanem Aidne en pantalla? Era como si el universo conspirara para juntar a dos almas destinadas a cruzarse. La química entre Can Yaman y The Method Demir no era algo que se pudiera fingir, se sentía, se palpaba en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Era como si las cámaras capturaran la esencia pura de un romance naciente con todas sus dudas, sus impulsos y esa fuerza arrolladora que te atrapa desde el primer momento. Y es que no se trata solo de guiones bien escritos, aunque Erkencicus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, ciertamente lo era. Se trata de algo más profundo, de esa energía que estos dos actores lograron proyectar juntos, logrando que miles, millones de espectadores alrededor del mundo, nos sintiéramos parte de su historia. La premisa de una joven soñadora que aspira a ser escritora y que se cruza en el camino de un reconocido fotógrafo de renombre mundial, que vive bajo la apariencia de un Casanova. Es solo el punto de partida de una relación que se desarrolla con una intensidad y una autenticidad que rara vez vemos en la televisión. Cuando pensamos en el ritmo del amor, no podemos evitar pensar en esa primera etapa de la serie. Can, el fotógrafo bohemio viajero, un espíritu libre con una coraza de indiferencia que, poco a poco, se iba resquebrajando ante la peculiaridad y el encanto de Sanem. Y Demet con esa dulzura, esa frescura, esa terquedad adorable que la hacía tan real, tan cercana a todos nosotros. La forma en que sus personajes se encontraban, chocaban y se enamoraban era un verdadero arte. Era un baile, un ritmo que ellos mismos creaban con cada diálogo, con cada silencio cargado de significado. Imaginen la escena en la que Can ve a Sanem por primera vez, ese instante de desconcierto, de intriga, donde el mundo se detiene por un segundo y él, el hombre que creía haberlo visto todo, queda cautivado por una joven aparentemente insignificante. O las innumerables veces que Sanem, con su ingenio, su espontaneidad y su peculiar forma de ver el mundo, lograba descolocar al siempre seguro de sí mismo Can, sacándolo de su zona de confort y mostrándole facetas de la vida que había olvidado o nunca se había permitido explorar. Esas pequeñas batallas dialécticas llenas de ingenio y picardía, esas miradas que decían más que 1000 palabras, cada gesto sutil, cada sonrisa cómplice, todo ello construía un relato de amor que nos enganchaba día tras día, creando una expectativa constante por ver cómo evolucionaría su relación. Y aquí es donde entra la magia de la interpretación. Can Yaman, con su carisma natural y su intensidad arrolladora, supo darle a Candy Beat esa complejidad que lo hacía irresistible. No era simplemente un galán de televisión, era un personaje con cicatrices emocionales, con miedos ocultos y una profunda necesidad de conexión que él mismo se negaba a reconocer. Pasaba de ser el hombre inaccesible y un poco arrogante que se protegía tras una fachada de independencia, a un ser vulnerable y entregado al amor, todo ello con una sutileza que te dejaba sin aliento, permitiéndote ver las grietas en su armadura y asomarte a su alma. Y de Method Demir, bueno, ella es pura luz. Su interpretación de Sanem es tan genuina, tan llena de matices, que te hace creer en cada uno de sus sentimientos, en cada una de sus locuras, en cada uno de sus sueños. Logró encarnar a la perfección a esa joven soñadora, trabajadora, a veces torpe pero siempre con un corazón enorme, cuya inocencia y bondad eran un bálsamo para el atormentado espíritu de Can. La combinación de estas dos fuerzas, de estos dos talentos, era explosiva. Crearon una química tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, haciendo que olvidáramos que estábamos viendo una serie y sintiéndonos testigos de un amor real. Es por eso que la serie se convirtió en un fenómeno, porque no solo nos contaba una historia de amor, sino que nos hacía sentirla, nos hacía vibrar con cada emoción. Pero no todo era color de rosa, ¿verdad? El ritmo del amor también tiene sus complicaciones, sus altibajos, sus tormentas.
Y en Erkencicus las idas y venidas entre Can y Sanem fueron muchas, creando una montaña rusa emocional para los espectadores. Los malentendidos, las separaciones dolorosas, los secretos que amenazaban con separarlos para siempre, los celos que surgían de las circunstancias, todo ello añadía esa dosis de drama necesaria para mantener la intriga y para que, cuando volvían a encontrarse, la emoción fuera aún mayor. ¿Se acuerdan de todas esas ocasiones en las que pensábamos que ya lo tenían todo resuelto, que finalmente habían encontrado la paz, y de repente, un nuevo obstáculo, una nueva adversidad, aparecía para poner a prueba su amor? Era frustrante a ratos, sí, nos hacía gritarle a la pantalla, nos hacía cuestionar su destino, pero también era lo que hacía que la historia fuera tan adictiva, tan real. Nos preocupábamos por ellos, nos poníamos de su lado, deseábamos con todas nuestras fuerzas que superaran todas las dificultades y encontraran la felicidad juntos, porque nos habíamos enamorado de ellos y de su historia. Y ahí es donde el título, El ritmo del amor, cobra todo su sentido. No era un amor lineal, estático, predecible. Era un ritmo, una cadencia con sus aceleraciones vertiginosas, sus pausas de reflexión, sus momentos de tensión que te dejaban sin aliento y sus explosiones de alegría y pasión que te hacían suspirar. Can y Sanem tuvieron que aprender a bailar juntos, a sincronizar sus pasos en esa compleja melodía del amor, a encontrar el equilibrio entre sus personalidades tan dispares, a comunicarse más allá de las palabras. Y nosotros, los espectadores, éramos los oyentes privilegiados, dejándonos llevar por esa música que nos contaban en pantalla, por esa banda sonora de emociones que nos acompañaba en cada capítulo. La forma en que la serie manejaba estos altibajos era magistral, manteniendo un equilibrio perfecto entre el drama, el romance y la comedia, lo que te mantenía al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo capítulo, deseando saber qué iba a pasar, cómo iban a superar el siguiente obstáculo. Más allá de la ficción, muchos se preguntan sobre la relación real entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante la emisión de la serie, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, alimentados por la intensa conexión que proyectaban. Su química en pantalla era tan poderosa, tan magnética, que era difícil imaginar que no hubiera algo más entre ellos, que esa chispa no se hubiera trasladado al mundo real. Y aunque ambos han mantenido una postura profesional y discreta al respecto, siempre negando públicamente un romance, esa conexión especial que compartían era evidente para todos los que seguíamos la serie y sus apariciones públicas. La forma en que se miraban fuera de las cámaras, en entrevistas o eventos, a menudo transmitía una cercanía, un entendimiento y un afecto que iban más allá de la simple camaradería profesional. Esa naturalidad en su interacción, esos gestos de complicidad, alimentaron aún más la fantasía de los fans, quienes esperaban con ansias que su historia de amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad, lo que demostraba el profundo impacto que habían tenido en el público. Es fascinante cómo algunas parejas en la vida real logran tener esa química de pantalla tan potente, esa alquimia que hace que sus personajes cobren vida de una manera excepcional. No siempre se trata de un romance en la vida real, sino de esa conexión artística, esa comprensión mutua y esa sinergia que permite a dos actores complementarse a la perfección, creando personajes que resuenan con el público de una manera única. Can y Demet parecían entenderse sin necesidad de palabras, anticipando las reacciones del otro, creando una complicidad que hacía que sus personajes se sintieran más humanos, más cercanos. Y es esa misma magia, esa capacidad de conectar a un nivel profundo, lo que hizo que Erkencicus se convirtiera en un referente, en una serie que va más allá de una simple historia de amor, convirtiéndose en un fenómeno cultural. No solo por la trama, sino por la forma en que estos dos protagonistas la interpretaron, por la autenticidad y la pasión que inyectaron en cada escena. Los detalles son lo que hacen que una serie sea inolvidable, lo que la convierte en una obra de arte que perdura en la memoria. Piensen en las escenas de risas espontáneas, esas carcajadas genuinas que surgían de forma natural y que te contagiaban la alegría. Piensen en los gestos pequeños, casi imperceptibles, que revelaban la profundidad de sus sentimientos, una mano que rozaba la otra de forma accidental pero cargada de significado, una mirada furtiva que delataba el amor, un suspiro contenido. Piensen en esos momentos en los que uno de ellos se quedaba mirando al otro con una expresión que lo decía todo, un torbellino de emociones reflejado en sus ojos. Ese detalles, esa atención al matiz, son los que construyeron el ritmo del amor. Can y Demet no solo actuaban, sino que vivían la historia de sus personajes, se metían en su piel, sentían sus alegrías y sus tristezas. Y esa autenticidad, esa honestidad emocional,
era la que nos cautivaba, la que nos hacía invertir emocionalmente en su historia. Por ejemplo, la escena en la que Khan, con su voz ronca y apasionada, le canta a Sanem una serenata improvisada bajo las estrellas, o cuando Sanem, inspirada por su amor, le escribe sus poemas para él, llenos de metáforas y sentimientos profundos. Esos momentos íntimos cargados de ternura y vulnerabilidad son los que nos hacen suspirar, los que nos recuerdan la belleza del amor en su forma más pura. Y la manera en que ambos actores manejaban esas escenas, con esa delicadeza, esa sutileza y esa pasión contenida, era simplemente sublime. No caían en el melodrama exagerado, sino que transmitían emociones de una manera sutil y conmovedora, creando un universo propio, un espacio sagrado donde su amor se desarrollaba de forma orgánica y profundamente conmovedora. Cada beso, cada abrazo, cada palabra susurrada al oído, todo estaba cargado de un significado que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. El éxito de Erkenci Kuş y la conexión que generó Can Yaman y Demet Özdemir con el público es un claro ejemplo de cómo la magia en pantalla, cuando se conjuga con talento y autenticidad, puede cautivar a millones de personas alrededor del mundo. Su Ritmo del Amor se convirtió en una banda sonora para muchas personas, un himno a las complejidades y a las maravillas del romance, un recordatorio de que el amor, con sus desafíos y sus glorias, es un viaje que vale la pena emprender, a pesar de los obstáculos. Esa energía que irradiaban juntos era contagiosa, un torbellino de emociones que nos envolvía y nos hacía creer, una vez más, en la fuerza de las historias bien contadas, en la magia de la conexión humana y en la posibilidad de encontrar ese amor que nos complete. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo por su atractiva trama y sus carismáticos protagonistas, sino por la forma en que logró tocar las fibras más sensibles del público, apelando a nuestros propios anhelos y experiencias románticas. En resumen, hemos recorrido el camino que nos llevó a enamorarnos perdidamente de Can Yaman y Demet Özdemir en El Ritmo del Amor. Hemos hablado de esa química innegable, esa chispa que encendió la pantalla y nuestros corazones. Hemos explorado cómo supieron darle vida a Khan y Sanem con una autenticidad que traspasaba la pantalla, creando personajes que se sentían reales, complejos y profundamente humanos. Y hemos analizado cómo las complejidades de su historia, sus altibajos, sus luchas y sus triunfos nos mantuvieron enganchados hasta el último minuto. La magia que crearon juntos no fue solo una actuación, fue un fenómeno que resonó en millones de corazones, demostrando que cuando dos talentos se unen de la forma correcta, con esa conexión especial y esa pasión compartida, pueden crear algo verdaderamente inolvidable, algo que perdura en el tiempo y en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de presenciarlo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y apasionado por El Ritmo del Amor tanto como yo. Ha sido un placer revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y a veces hasta llorar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja y sobre la serie. ¿Cuál es su escena favorita que los hizo suspirar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro, tal vez explorando nuevas facetas de sus talentos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Sus aportaciones enriquecen este espacio y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos o les ha transmitido la misma emoción que a mí, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de la serie, para que más personas puedan revivir esta mágica historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Siempre buscamos traerles contenido fresco, interesante y que les apasione. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima aventura.